Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para contarles, explicarles, analizarles y opinarles sobre las cuestiones que son de actualidad y que es interesante que conozcan. Siempre con dos principios: el rigor, la valentía y un clima el que nos parece imprescindible para cualquier medio de comunicación, aunque nos vayamos quedando en eso muy solos: la libertad. Hoy vamos a empezar con un reproche que se le ha hecho a José Luis Rodríguez Zapatero en el Europarlamento. ¿Por qué? Pues ya se pueden imaginar: por su connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, con la dictadura en Venezuela. Protagonistas, pues dos eurodiputados de Vox, Jorge Buxadé y Germán Terch. Quiero entrar en contacto con don Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Jorge. Muy buenas tardes, Javier, y nada, muchísimas gracias también por poneros en contacto con nosotros. Cuéntanos cómo ha sido. Hemos visto imágenes, pero cuéntanoslo tú. Bueno, pues es muy sencillo. Es decir, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los hombres más nefastos de la historia política de España de siempre, pues viene invitado evidentemente por el Parlamento Europeo a un evento sobre lo de siempre, sobre el género y la equidad y todas estas cosas, a dar lecciones. Y a nosotros nos parece un auténtico escándalo político, un escándalo que José Luis Rodríguez Zapatero, que si por algo se caracteriza, es porque en las últimas décadas, desde que deja la presidencia del gobierno, es su alineamiento, su complicidad, su cooperación necesaria con Venezuela y con el régimen criminal de Maduro, pues venga aquí a darnos lecciones. Y esto es inadmisible, y lo único que hemos hecho, tanto Germán Terch como yo mismo, es acudir a ese plató de televisión donde estaban grabando, pues para aparecer ahí con unos papeles en los que poníamos unos lemas que además son absoluta verdad: asesor de asesinos, y esa desgracia de que María Corina Machado, que ha sido designada por el Parlamento Europeo Premio Sájarov en la lucha por la libertad, no puede venir a recoger el premio la semana que viene a Estrasburgo, porque evidentemente teme por su libertad, por su vida y por no poder volver a entrar en su país por culpa del régimen de Maduro, y sin embargo Zapatero viene aquí a pasearse ufano. ¿Y qué ha sucedido? Pues ante una acción normal, una acción política habitual, normal, pues los gorilas de Zapatero y la seguridad y toda la delegación socialista que estaba ahí alrededor de su gran líder, pues se han puesto muy nerviosos. Y se han puesto muy nerviosos y han provocado una situación de violencia que ha acabado incluso con una eurodiputada socialista golpeando a un pobre chaval que estaba allí grabando con un vídeo, con un móvil, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Están muy acostumbrados a hacer lo que les dé la gana, Javier. Llevan décadas haciendo lo que les ha dado la gana. Hace escasamente un mes vino aquí Víctor Orbán, presidente de Hungría, primer ministro de Hungría, como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, y tuvo que aguantar varios días de persecución. Sí. Y claro, si lo hace la izquierda, no pasa nada. Y cuando lo hacemos nosotros, con todos los motivos, porque al final, el próximo 10 de enero, Edmundo González debería ser investido como presidente de Venezuela. Y no va a serlo. Y no va a serlo por la complicidad, entre otros, de Zapatero. Y por tanto, tenemos todo el derecho y lo volveremos a hacer si es preciso. Me parece bien. Algunas personas, gente próxima a vuestro grupo, le gritaban asesino, cómplice y cosas por el estilo. No digo yo que esté mal, porque me parece que son ajustadas a lo que hasta ahora ha ido haciendo Zapatero desde que abandonó la presidencia del Gobierno de España. Pero vosotros os habéis encontrado solos ahí en el Parlamento Europeo. ¿Nadie ha apoyado este reproche a Zapatero? Si te refieres a otros políticos, sí. No. Pero sí que ha habido una reacción natural. No, las personas que aparecen ahí en esas imágenes, que se ve el movimiento, no todos eran miembros de la delegación de Vox, sino gente que estaba por allí, por la sala principal, digamos, del Parlamento. Pero políticos, por desgracia, no solo hemos estado los de Vox. Bueno, porque claro, lo lógico es que si la Cámara tiene tomadas unas decisiones respecto del gobierno de Maduro, sea coherente con las mismas, ¿no? ¿Qué menos?
Sin duda, es que de verdad, que hace en la semana, la última sesión de Estrasburgo, se aprobó una resolución en la que efectivamente se condena, hemos condenado al régimen de Maduro en muchísimas ocasiones. Le hemos dado el premio Sájarov a Edmundo González y a María Corina Machado. Y por tanto, me parece un auténtico insulto al pueblo venezolano y por tanto a esos cientos de miles de venezolanos que viven en España y que esperan que los políticos españoles representen su lucha por la libertad y por la soberanía de su nación. Y eso es lo que hemos hecho, no más. Jorge Buxade, gracias por hacer ese trabajo en Europa y a ver si se conciencian de quién es Zapatero, de sus papeles en mediaciones inverosímiles y de que no puede ser un personaje. Su ex embajador, ¿no? Claro. Su ex embajador en Venezuela que ha reconocido la comisión de delitos y su hijo, vamos, que es una realidad, es indiscutible y lo que no podemos es callarnos. Jorge, muchas gracias. Un abrazo fuerte, te mando desde España. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad, si no nos vemos. Igualmente. Bueno, y vamos de tema complejo a tema más complejo todavía, las negociaciones en torno a la posible desaparición de Muface. Ya saben ustedes que a los funcionarios públicos en este país se les da la posibilidad de incorporarse a la Seguridad Social o a una red asociada de algunas aseguradoras que prestan servicios para Muface. En los últimos datos que yo manejo, por lo menos, el 28% de los que estaban en la condición de poder elegir, elegían la Seguridad Social. Y la inmensa mayoría se iban a Muface. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y ahora pretenden que, como no se han puesto de acuerdo con lo que hay que pagar a esas tres aseguradoras, pues nada, que desaparezca Muface y que pasen todos a la Seguridad Social. Hablamos de 1,5 millón de funcionarios que tienen de todo, como todo el mundo, 1,5 millones de personas, pues enfermedades crónicas, algunos tienen cáncer, otros tienen Alzheimer, otros tienen lo que tengan. Y esa gente está muy preocupada porque le van a exigir de entrada cambiar el tratamiento, cambiar el médico, entrar en un sistema que ya tiene una situación de listas de espera insostenibles y empeorarlo, no solo para ellos, sino para el conjunto general. Bueno, quedan 20 días para que se desfaga el entuerto o terminemos acabando con Muface. Quiero hablar de todo eso con don Mario Garcés, que ya me acompaña aquí, que es político, que es jurista, que lleva muchos años en las administraciones públicas, en diferentes administraciones públicas y que reúne la condición de independencia que es necesaria para que se dé un intelectual en una persona. Y eso es peligroso. Vamos a ver, ¿desde cuándo arranca la situación de poder elegir por parte del funcionario? Pues arranca con Franco. Vamos, el Muface se crea en junio del año 1975. Y lo crea Franco precisamente porque el sistema público de seguridad social no podía cubrir de manera inmediata las necesidades de los casi 300.000 empleados públicos que habían ingresado en la administración del tardofranquismo. ¿Poco sabía en el 75? Poco sabe. No, de los últimos 300.000, de los últimos 300.000. Entonces, ¿qué decide el ministro correspondiente en un Consejo de Ministros presidido por Franco? Dicen, vamos a crear Muface, y Muface que permita, habilite al funcionario a elegir entre la seguridad social o entidades privadas. Evidentemente, Franco era antiliberal, o sea, no tenía ningún interés en ninguna élite médica, sino todo lo contrario. Esa situación se mantiene con la UCD, se mantiene con Felipe González, se mantiene con José María Aznar, pero hete aquí que llega el ínclito Zapatero, del que estabais hablando hasta ahora. Y Zapatero decide hacer un cambio que es trascendental. Y es que todos los funcionarios de nuevo ingreso a partir de ese momento obligatoriamente tienen que ir a la Seguridad Social. Y por consiguiente solamente quedaríamos, yo como funcionario en Muface, aquellas personas que habíamos accedido a Muface y a entidades privadas con anterioridad. Los que tienen derechos aquí. Eso, es que es el 1,5 millones del que hablamos ahora mismo. ¿Qué pasa? Algo que iba a pasar, evidentemente. Esas personas hemos envejecido. Y, lógicamente, al envejecer, las enfermedades son mayores. ¿Qué ocurre? La media está ya por encima de los 50. La media está en 56 años ya. ¿Qué significa? Que hay enfermedades crónicas, jubilados, familiares, etc. Y que estas entidades privadas se han encontrado con que ya no pueden compensar los beneficios que podían obtener con los jóvenes que apenas acudían a sus servicios, con los mayores, que efectivamente son los mayores prestatarios de estas entidades. ¿Qué es lo que han demandado durante mucho tiempo estas entidades? Que se suba el precio del concierto, pero es lógico.
Porque al inclinarlo y al hacer caer en las entidades privadas esa población funcionarial de mayor edad, el gasto sanitario se tiene que incrementar. Obviamente. Pues esto es lo que están reclamando las entidades. Y un dato que es fundamental. El gasto público sanitario per cápita de la Seguridad Social de los funcionarios que han acudido a la Seguridad Social es de 1.600 euros al año. El gasto privado sanitario, mejor dicho, el gasto concertado sanitario per cápita de los funcionarios, insisto, con una media de 56 años, que han ido a las entidades privadas es de 1.018 euros al año. Eso es una sorpresa. ¿Cómo es posible? Pues habrá que ver las ineficiencias de un sistema y otro. Y entonces vamos a hacer un cálculo muy sencillo para que hasta Mónica García se entere y ahora veremos el origen del problema. Si cogiera yo todo el presupuesto de Muface, que son 1.750 millones de euros, y lo volcara directamente en la Seguridad Social, donde, por cierto, el servicio sanitario se presta por las comunidades autónomas, yo tendría que incrementar, por razón de ineficiencia y diferencia, en un 40% esos 1.750 millones que iban a pagar las entidades concertadas, de tal manera que crecería 700 millones más el gasto. Pero muy importante, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué efecto puede tener? No solamente en el paciente que hasta ahora está en ADESLAS, en Asisa o en DKV, pasa a la Seguridad Social. En primer lugar, cambia de médico. El historial médico no lo tiene la Seguridad Social. Muchas pruebas que habían hecho esos funcionarios las van a tener que volver a hacer. Pero sobre todo, si un paciente del sistema público sanitario español tiene una lista de espera de 7 meses u 8 meses, ¿qué pasa si metes de golpe a 1,5 millones de personas que no estaban en el sistema? Explota el sistema. Y Mónica García no se da cuenta que esto no se puede hacer. Yo puedo hasta comprender, y lo hablábamos fuera de cámara, que se pueda entender esto como un privilegio funcionarial, pero no surgió como un privilegio funcionarial, surgió por la necesidad ya en el tardofranquismo de que el sistema público sanitario no daba abasto para atender la sanidad de los empleados públicos. De suyo sería dejar caer y dejar morir lentamente Muface con los funcionarios que ahora mismo están en el sistema, pero no plantearse un trasvase de pronto 1,5 millones, porque haría explotar todo el servicio sanitario, tanto de unos como de otros. Y ha sido un poco una negociación, le quedan 20 días a esto, para que sepamos si sí sigue o no sigue. Pero ha sido una negociación de blancos o negros, no hay intermedios. Claro. Vamos a ver, pues lo lógico sería que estuvieran negociando tal vez una iguala, ¿no? Claro. Dice, yo le pago lo que pagué el año pasado, pero el aumento lo vamos a partir a medias, ¿no? Ahí está. Y de la mitad que le queda por pagar a usted, pues a usted le tocan 100 euros al año, 200 euros al año. Pues yo prefiero seguirlos pagando. Claro, para empezar, el 1,5 millones, hay muchas personas que nos están escuchando que son de Muface, Por supuesto. pero muchísimas, 1,5 millones, ojo, no funcionarios de cuerpos superiores como yo, 1.000 euristas auxiliares de 1.000 euros netos al mes. Que quede claro que esto no es un tema de privilegios de las castas ni de las élites funcionariales, es de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que hay dos ánimas o hay dos almas en el gobierno. Está Óscar López, que acaba de llegar y que se ha encontrado el marrón, porque quiero recordar que Muface no depende de Sanidad, depende del Ministerio de Administraciones Públicas y antes de Hacienda. Y de pronto Mónica García se ha encontrado con que ha colocado su paquete ideológico. Yo estoy convencido que Óscar López no es partidario de que esto entre en una vía muerta, no se solucione y vaya a la Seguridad Social. Son muchos votos, Son muchos votos. Yo lo decía el otro día en una charla que me invitó FEDECA junto a Edmundo Val, que fuimos vicepresidentes de FEDECA los dos en un momento de nuestra vida, que mire Óscar López a sus votantes socialistas, que puede haber 500.000 o 600.000 tipos de esos 1,5 millones que son socialistas y que se quedan dentro de 3 semanas sin un servicio sanitario y no saber qué van a hacer. Ojo, y el personal en el extranjero, que dentro de 3, que son 8.000 personas ahora mismo cubiertas, que dentro de 3 semanas no van a tener ninguna cobertura y no van a saber quién les va a cubrir. O sea, ese es un tema que a los diplomáticos y a los técnicos comerciales y a otros cuerpos, también la Guardia Civil y demás, les preocupa de manera profunda. Lo normal es que Óscar López adopte una solución que parta de buscar una solución transitoria durante 2 o 3 meses, mediante el incremento de la cantidad que haya que pagar a estas entidades sobre la base de ese mayor gasto per cápita que lógicamente se produce en una población que ha envejecido, pero que nunca va a ser el mismo gasto per cápita que se paga en la Seguridad Social, a la otra posición que representa el fundamentalismo fanático de Mónica García, que dice a partir de enero todos a la Seguridad Social. Pero Mónica, si tú eres médico, madre y ministra, está claro que no es mutualista.
pero ¿qué vas a hacer con 1,5 millones de personas? Es una empresa americana muy grande, Minnesota Mining and Manufacturing. Totalmente. Sí, sí. La triple M. Has dejado la triple A por la triple M. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vas a meter 1,5 millones de personas de pronto en un sistema que está colapsado ya? Lo revienta. Pero además, sin financiación adicional, los médicos explotarían, etcétera. Por tanto, de suyo es, insisto, yo puedo entender a los que dicen sois unos privilegiados. Y hay un privilegio, ¿eh? O sea, esto nace por un estado de necesidad, pero hay un privilegio de los funcionarios que yo reconozco, que es que 2 veces al año podemos cambiar de sistema. Yo puedo estar en Asisa, puedo estar en Adeslas, puedo estar en DKV, pero a lo mejor si necesito una operación donde hay mejor aparatología en la seguridad social, me cambio a la seguridad social. Eso es un privilegio. Y yo lo reconozco. Y yo lo reconozco. Como también digo que cuando surgió este sistema de opción no era por un privilegio, sino por un estado de necesidad presupuestaria, porque no había posibilidad de meter a todos en el cajón de la seguridad social. Como Óscar López, además, tiene la responsabilidad inmediata de presidir el Partido Socialista en Madrid, evidentemente no se va a meter en un lío y estoy convencido que va a buscar una solución. O sea, que usted cree que va a haber algún acuerdo de alguna manera que salve el problema central, ¿no? No debería tardar más de 3 o 4 semanas para que esto se cierre. Va a ser un mal fin de año para Óscar López, deberían hacer callar a Mónica García. Puedo entender cualquier tipo de planteamiento ideológico, pero lo que no puedo entender es que quiera reventar la seguridad social en 3 semanas cuando ya es la ministra de Sanidad. Tiene que haber una solución transitoria para volver a licitar los conciertos a un precio que sea razonable. ¿Qué están pidiendo las entidades? 100 millones más. Ese es el coste del acuerdo, 100 millones de pavos. Fíjate que si metiéramos al 1,5 millones en la seguridad social, costaría 700.000 euros más, 700 millones más. Entre los 700 millones más por sobrecoste del gasto sanitario per cápita en la seguridad social y los 100 millones, ¿no?, que piden las entidades privadas, ¿no es un tema entonces de bilis ideológica? Seguro. Pues te voy a ofrecer una solución por la que no voy a pedir nada a cambio. Bueno. Que dejen de entregar esos 125 millones anunciados para medios de comunicación, en especial escritos, anunciado ayer, y destinen, mira, les sobran 25 millones para hacer alguna gracia, ¿no? Sí, pues nada, ya lo tienen resuelto. Estaría compensado crediticiamente, es decir, lo pueden llevar a otra partida y esto se resuelve directamente. Es un escándalo. Pero bueno, es lo que tú decías, la bilis política, ¿no? Pero insistiendo también, porque es verdad que mucha gente me para y me dice, pero sois unos privilegiados. Sí que tenemos ese privilegio de opción, yo lo reconozco. Si se entiende por privilegio la capacidad de poder elegir cuando otros no pueden elegir. Eso es verdad. Como también es verdad que esto surgió por un estado de necesidad y que cambiar un estado de necesidad ahora de manera abrupta supondría reventar todo el sistema de todo el mundo. Insisto, hay mucha gente muy preocupada, gente con enfermedades crónicas, insisto, es que no saben qué médico podrían tener en enero. El historial no lo tiene la seguridad social, se interrumpirían todas las pruebas. Imagínate que estás recibiendo un tratamiento de quimio y que te cae, pues que empiezas la quimio a final de año. Así es. ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Quién? Es un desastre. Por eso la preocupación es máxima. E insisto, no es una preocupación de una élite privilegiada que cobra 100.000 euros al año en la administración. Estamos hablando de auxiliares administrativos de todos los cuerpos, tanto generales como especiales de la administración del Estado, y de una población envejecida con una media de 56 años y por lo tanto más propensa o con mayores riesgos a determinadas enfermedades, desgraciadamente. Al prostatismo, en el caso de los hombres, por ejemplo, en el caso de los hombres, por ejemplo. Sí, hay pues personas que están sometiéndose a tratamientos posoperatorios de cáncer de mama o de cualquier cosa. Y esto es pues una preocupación nueva a la que no podemos decir que se pueda empujar a 1,5 millones de españoles porque yo soy muy radical, mi cabeza es muy radical, que vayan a la seguridad social. 1,5 millones de españoles, más hijos, más familiares, claro. Estamos hablando de jubilados también, estamos hablando de personas de 75, 80, 85 años que ahora les hacen cambiar de médico y les cambian la vida completamente. ¿Tú confías en ese profesional? Es que has estado con ese profesional durante mucho tiempo. Ya en los últimos años se venían quejando, hablas con los médicos de estas compañías y ellos siempre dicen, yo cobro muy poco
por la asistencia a un funcionario, cobro una cantidad menor. Y cada vez tengo más. Y lógicamente, porque cada vez las amenazas y los riesgos cardiovasculares o de otro tipo son mayores en este tipo de población ya envejecida. Y luego hay una cosa muy importante que me llega por algunos funcionarios que conozco, y es que cuando van ahora, que todavía está vigente el acuerdo y todavía existe MUFACE y no hasta dentro de 20 días no acabará el plazo, y ya las mutuas empiezan a arrugarse, ¿no? Bueno, esto ya veremos, ¿no? Esto no le vamos a dar fecha para el tratamiento porque como está todo en el aire, eso tampoco es así. A mí me ha ocurrido en mi experiencia administrativa cuando existe una especie de oligopolio, monopolio en la prestación de los servicios, a veces monopolio. A mí pasaba con el 016, con el famoso teléfono de llamadas a las mujeres maltratadas. Cuando esté el monopolio te estresan hasta unos niveles brutales, porque dicen, oye, yo estoy solo aquí, e intentan forzarte para que subas el precio. Y en esa negociación tú puedes subir el precio, pero a cambio les tienes que pedir más servicios, mejoras en los servicios. Dice, bueno, yo estoy en condiciones de subir y voy a intentar negociar con el Ministerio de Hacienda esta subida. En este caso, de todos modos, tiene una lógica, insisto, porque piensan dos cosas. Por las entidades. Por una parte, tengo una población cada vez más envejecida y con mayor necesidad de prestación de servicios, y en segundo lugar, ¿qué sentido tiene que el gasto per cápita en la sanidad pública sea un 40% más alto que el que yo presto? O ellos son muy ineficientes, o yo he sido muy eficiente o muy tonto. Y luego viene un tema curioso, que ya forma parte de la bilis característica de Podemos y de alguna parte del Partido Socialista Obrero Español. Decir que esto de los conciertos genera lucro en las entidades. Es evidente que en el mercado se genera lucro. A mí lo que me sorprende es que critiquen... Y a veces pérdidas. Sí, a veces pérdidas porque interesa ir a pérdidas durante 1 año o 2 años para mantener la posición. Pero a mí lo que me sorprende es, cuando son entidades de este tipo, no admiten el lucro, pero cuando son entidades del tercer sector, con conciertos sociales, ahí sí que se admite el lucro porque son de los míos. Si es de tu paisano Barrabés, sí. Totalmente. Pero si es de Aderlas, no. Hay 3 tipos de conciertos, los sociales, los educativos y los sanitarios. Y no hay que jugar con ninguno de ellos. Y si se quieren buscar soluciones, tienen que ser a medio y largo plazo y garantizando la continuidad del servicio y la seguridad en la prestación. Mario García, es un placer tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones. Nos han permitido contextualizar un proceso del que muchos pues, no tienen demasiada idea, otros tienen demasiada idea del problema y poca confianza en la solución. Ha sido esperanzador. Yo te lo agradezco. Muchísimas Estamos gracias. en una época en la que eso se agradece. Y no quiero ser yo el que decida por qué pongo ahora esto que dice Javier Milei, que dice que está orgulloso de haberse deshecho de no sé cuántos miles de trabajadores públicos y anuncia que va a afilar la motosierra esta Navidad para el año que viene. Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás. Por eso también eliminamos los cargos hereditarios en el Estado, que nos remitían a épocas coloniales de privilegios nobiliarios. Cerramos el INADI y el Ministerio de la Mujer, que eran aguantaderos de militantes y se usaba para perseguir a adversarios políticos. Ahora se viene la motosierra profunda, porque lo que tenemos que desandar son capas geológicas de organismos y funciones estatales injustificadas. La motosierra profunda, madre mía. Bueno, felizmente ya veremos. Ha habido un acuerdo pesquero que parece que salva un poco la cara, el futuro ya veremos de los pescadores, especialmente del Levante español. Al final, la Unión Europea ha echado un poco atrás de sus planteamientos que eran brutales a cerrar el acuerdo de 130 días de faena al año. Eso sí, ampliando las condiciones ecologistas o medioambientales. Y eso implica que muchos de los pescadores a los que se les deja faenar 130 días por año no podrán seguir tampoco, porque cumplir con esos nuevos asuntos de carácter medioambiental les supone hacer inversiones que no pueden hacer. Por lo tanto, el acuerdo deja en tierra a muchos barcos de la pesca del Levante español. Hoy trataba de explicar el acuerdo el ministro Luis Planas. Hemos conseguido neutralizar la disminución de 79% que hubiera disminuido el número de días de trabajo de nuestra flota a 25 y la hubiera hecho absolutamente inviable.
¿Cómo lo hemos conseguido? Con medidas selectivas que equilibran este 79% mediante 2 medidas en materia de mallas, 3 medidas en materia de vedas y una relativa a las puertas voladoras. Bueno, y hoy ha salido el Eurobarómetro y refleja en lo que toca a los españoles 2 preocupaciones esenciales. Primero, la inmigración. Segundo, la vivienda. Y luego ya, si acaso, pues la guerra de Ucrania o la preocupante situación internacional por la guerra en Oriente Medio. En fin, también son asuntos destacados, pero los principales, lo que os digo, la inmigración y la vivienda. Y hablemos de drogas, porque ya sabéis que para mí sería uno de los 2 problemas que sufre este país más acuciante, pero bueno, para otros parece que no. Mi compromiso es enseñaros y enseñaros sin parar, para que entendáis que esto está por todas partes, diseminado por doquier, y que está muy por debajo de la epidermis de la sociedad española. Bueno, empezamos con Elche. Qué bonita es la Dama de Elche. Bueno, pues los rulos de la Dama de Elche, si fuera por estos, estarían repletos yo qué sé, de cocaína o de no sé qué. 5 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en la bonita ciudad alicantina de Elche. Bueno, pues por un lado. Por otro lado, nos vamos a Jerez. Jerez en estas fechas celebran unas fiestas muy bonitas, la zambombada. Salen con enormes zambombas a la calle y cantan y bailan hasta la madrugada. Y se lo pasan fenomenal, es una fiesta muy recomendable. Bueno, hay otros que se dedican a la venta de drogas, como los 10 detenidos entre ayer y hoy por esta macrooperación de tráfico de cocaína en Jerez, en tiempos de, eso sí, de la zambombada. Y bueno, pues como veis por la pinta, no parece que sean individuos, digamos, desarraigados de la población, en este caso de Jerez de la Frontera. Bien, dicho esto, me queda un poquito de tiempo, voy a hablaros del Club de Amigos. ¿Por qué? Pues porque estoy convencido de que si queréis que vuestras ideas se extiendan por toda España, la mejor manera, casi diría la única, es apoyar a esta cadena de televisión, al Club de Amigos, y es muy fácil hacerlo. Simplemente una llamada al 91 616 2464 y en 5 minutos queda la cosa resuelta. Y veréis cómo apoyándonos hacéis que se extiendan esas ideas, esos valores, esos principios que ahora echáis de menos y que seguramente si tenemos más peso en la política y más peso en la opinión conseguiremos pronto. Me piden en el Club de Amigos que os recuerde que si tenéis algún regalo pendiente, ellos han abierto una especie de mercadillo navideño con pulseras, con relojes, con libros, con llaveros, con delantales, a unos precios que son irresistibles. Recordaros también hacer especial hincapié en esto porque quedan muy pocas fechas. El próximo viernes, por lo tanto lo tendréis que hacer hoy o mañana, la reserva, quiero decir, vamos a producir un debate en Libertad en Barcelona. Volvemos a Barcelona, 13 de diciembre a las 8:30 de la tarde, con presencia de, por ejemplo, José Javier Esparza, con presencia de Josep María Francàs, con presencia de Joan Garriga, que es el portavoz de Vox en el Parlamento catalán. Y bueno, pues ahí hablaremos de lo que queráis, de política y de muchas cosas más. Por cierto, tras un año muy duro el que ha sido, ¿verdad?, llegamos al momento de nuestra cena navideña, la cena del Club de Amigos. Será el jueves 19 de diciembre en Madrid. Un encuentro inolvidable en el que vamos a estar presentes pues, personas como Miguel Durán, como Luis del Pino, como Alejo Vidal Cuadras, como Kake Minuesa, yo mismo también estaré. En fin, la casa entera que va a estar con mucho gusto con vosotros, brindando por el nuevo año y por supuesto por la Navidad. No las fiestas, como dicen algunos, no, la Navidad, decimos nosotros, que es como hay que decirlo. Nos vamos a publicidad cuando queráis. Las 8:02, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Trae usted la palidez en el rostro. Es que estamos sin maquillar hoy. Ah, bueno, pero o sea que no tiene nada que ver con las bajas temperaturas. No, la hace nieve. mucho frío, pero aquí se está bastante bien, ¿eh? Don Miguel Ángel Perales, politólogo, ¿cómo estamos? Muy buenas Muy tardes. bien, ¿Todo bien? encantado, muy bien. Yo afortunadamente guardo todavía algo del moreno del verano. Siempre guardo para eso la es Navidad. una buena política, guardar para cuando llegue a la necesidad. En fin, ya la última que me quedaba por ver es que Sánchez aprovechara para dar las noticias, no en el Parlamento, donde ha estado esta mañana, por cierto, con algunas cagadas cósmicas que luego veréis, sino en la Copa de Navidad a los periodistas, de la cual se juega en el cachondeo de que no va a haber nadie grabándole, ni nadie puede sacar entrecomillados y ponerlos en su boca. Eso, ya cuando buscas esa pseudo-franqueza, pues mal de venir las otras cosas, ¿no? ¿Qué ha dicho Sánchez en la Copa Navideña? Lo primero, que se va a sudar la camiseta en la aprobación de los presupuestos. Y lo segundo, y todavía más llamativo, es, no, hombre, esto es penalti, esto del Partido Popular es penalti y expulsión, porque juegan con información privilegiada que les pasa a los jueces, eso se lo debe haber contado Marisú, pero no sé quién se lo ha contado, y juegan con las cartas marcadas. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero, una no sé copa... si ha sido después de 2 o de 3 copas. Yo tendría cuidado en la copa navideña, por si acaso le echan veneno o algo así, porque con el PSOE nunca te puedes fiar. Siempre aprovecha para atacar la oposición porque es lo suyo. De hecho, en las sesiones estas de control al gobierno siempre son control a la oposición, van todos a una. Yo creo que Sánchez tiene mucho en lo que pensar esta Navidad. Algunos decían, no se va a comer el turrón. ¿Sabías que hay una periodista de Yeptis que dice que puede dimitir? Yo creo que es minusvalorar a Sánchez. O sea, Sánchez, para que dimita... O sea, él es capaz de decir, no, yo puedo gobernar en la cárcel perfectamente y te lo venderían los medios de comunicación. ¿Por qué estando imputado, si lo imputaran, no va a poder ser presidente? A ver, hay que ser novedosos, ¿no? ¿Qué más hay progresista que eso? Es verdad. Y además le dice Feijóo, pero usted que va a tener a 2 imputados en la mesa navideña. Oye, vamos a ver, ni que la mesa navideña de Pedro Sánchez... Hombre, solo 2, no es tanto. Claro. ¿No? Más hubo en el cumpleaños de Ábalos, de los que hoy están paseando por los juzgados. Y entre ellos estaba Sánchez, ¿no? También. Pero yo creo que, y lo grave de todo esto, y creo que se les está yendo un poco de las manos y no están midiendo estas declaraciones, porque con la semana judicial que le viene por delante a Pedro Sánchez, creo que no es consciente que estos comentarios lo que pueden hacer es precisamente crear malestar en la judicatura, ¿no? Porque parece que es que los jueces actúan de parte cuando estamos comprobando que los jueces están respaldados también por las audiencias provinciales cuando los denuncia la propia abogacía del Estado por orden del presidente Sánchez. Y estamos viendo también como diferentes investigaciones están siendo respaldadas por la UCO, es decir, si Sánchez quiere seguir con esta estrategia de atacar a los jueces, no le auguro un buen futuro, ¿no? Ya, pero mira, vamos a ver. Este tipo los tiene como el caballo de Espartero, de grandes, así, enormes. Porque este tipo tiene una oposición en la que hay un señor, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo es el que no se atrevía a decir Begoña Gómez, decía su esposa, alguien próximo a usted. Pero el eufemismo siempre por delante, no vayamos a llamar a las cosas por su nombre. Y voy a decir otra cosa, a mí me parece que a Santiago Abascal le da igual. Todo esto de la corrupción, les da igual. Sí que es verdad que están los del servicio jurídico muy prestos y muy bien colocados en casi todos los asuntos, y eso les honra, pero desde el punto de vista declarativo, como que no. Bueno, a los de Vox esto no solo les pasa con eso. Por ejemplo, yo aún no sé lo que piensan, sé lo que votaron, pero no sé lo que piensan sobre la martingala del impuesto eléctrico, que es uno de los temas que está hoy en el candelabro, como decía Sofía Mazagatos, ¿no? Bueno, pues no sé, chicos. Quiero decir que el señor presidente del gobierno hasta ahora está muy mal acostumbrado a tomarse las copas, sea en Navidad o sin la Navidad, en hablar para su secta y en que no le rebata a nadie nada, ni le
ni le aprieten en el Parlamento con las historias que ya tienen varias de corrupción. ¿Cómo para que nos venga a decir que el PP hace falta, señor árbitro? Juega con información privilegiada que le pasan los jueces. Pues no se ha visto. Y con las cartas marcadas. Tellado, ¿te imaginas a Tellado con las cartas marcadas? O a Cuca Gamarra con las cartas. Yo, chico, no sé. Hombre, no hay cartas más marcadas que tener en tu poder al Tribunal Constitucional, regar con millones a los medios de comunicación públicos y privados, controlar incluso la cúpula de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, tener a Marlaska ahí dando, que fue el que firmó, el que dio el aval para dar una condecoración a Aldama. Fue una a Aldama y otra a Coldo. Claro, entonces, eso más marcado que eso. Claro, dice, bueno, ¿y qué hay de malo si quiere el hombre echar unos tiritos? Vienen por aquí, quiero echar unos tiritos. Túmbate ahí, date un barrigazo y echa los tiritos. Esto es la Guardia Civil de verdad. ¿De verdad? ¿Really, George? O sea, esto del coronel Francisco Javier Vázquez es la Guardia Civil de hoy. ¿O forma parte de esa Guardia Civil que, como decía aquel general, nosotros nos ocupamos de disuadir a los críticos en tiempos de la pandemia? ¿Se acuerdan? Cuando salía el doctor Muerte, el Simón aquel, con lo de... Pues ahí se parapetaron y bien, detrás de uniformes enmedallados de la Guardia Civil, de la Policía y del Ejército, de todo lo que se dejaron. Bueno, pues chico, no sé. Pero a mí esta nueva Guardia Civil que le deja dar tiritos a uno porque es colaborador de Ábalos y claro, luego te pilla los dedos, es lo que tiene, es lo que tiene. Antes me hubiera gustado, hace 30 años, que hubieran negociado con estas sutilezas, ¿verdad? Bueno, hoy empezamos el plato fuerte con Ábalos. ¿Por qué? Dice, porque que tiene muchas ganas de declarar. A ver si empieza. Venga, a la machote. Y el hijo también se ha añadido a la tesis del padre. Los padres y los hijos tienen que ir juntos. Eso está bien. Estamos a favor. Dice el hijo que nada, que todo es mentira lo que dice Aldama. Hombre, no va a ser mentira. Me lo ha dicho mi padre, ¿eh? Vamos con Ábalos. ¿Cómo están las pruebas que ha aportado Aldama, señor Ábalos? ¿Le ha dado tiempo a estudiar todos los archivos que le han mandado? No, ¿quería usted más tiempo? Sí, pues usted firma un contrato. No, solo es mentira. No aclara nada, tengo ganas de declarar un nuevo compás, como decía aquello del Bayón. A ver, yo entiendo de alguna forma a Ábalos porque es una persona que lo ha perdido todo. Estabas acostumbrado a... Todo no, a Jessica no. Bueno, pero quiero decir que tenía mucho poder. Eras la mano derecha del presidente. Entrabas y salías de bares y discotecas siendo el que movía el cotarro. Adiós, comandante. Claro, mandaba mensajes y tenía servicios en su casa, quiero decir, disfrutaba de chales en la playa y de repente encima lo utilizan de cabeza de turco, decir, estos Ábalos, incluso lo llaman el caso Ábalos, el caso Coldo, ¿no? Dejando de fuera, despejando la X. Entonces, pues tendrá ganas de hablar, yo creo, a ver si de alguna manera consigue, porque bueno, hemos visto que Aldama, en cuanto dijo yo tengo cosas, lo sacaron de la cárcel rápidamente. Bueno, cada vez que Ábalos se pronuncia sobre este caso hay que estar expectantes, porque todo lo que niega, a los 4 o 5 días aparece un informe de la UCO, aparece una prueba entregada por Víctor de Aldama. Entonces, pues todo lo que vaya negando Ábalos tenemos que dar por bueno y que probablemente se cumpla. Ábalos, y yo estaba repasando la hemeroteca, dijo en aquella rueda de prensa que todos recordamos que él no tenía nada, que él no se debía a nadie, que él estaba solo, que no tenía ni secretaria. Bueno, pues ya hemos visto que tenía chalet, que tenía un piso pagado para su querida, que tenía también... Están saliendo las primeras informaciones, como su hijo se pudo comprar con 24 años un chalet de $500,000 de euros. Y así todas las informaciones que vienen apareciendo en las que esta trama, como bien ha dicho Xavier, no empieza, empieza con el caso Coldo, se convierte en el caso Ábalos y veremos si finalmente es el caso sigue para Sánchez. arriba. Veremos si sigue para arriba. Es muy curioso que va a declarar ante el Supremo por corrupción alguien que participó y muy activamente en una moción de censura por corrupción en su momento. Claro, no, él, de hecho. Claro, él la encabezaba. O sea, que bueno, fíjate. Bueno, vamos a la sesión de control. Hoy ha sido poco interesante, desde mi punto de vista, claro, esto es subjetivo, pero ha arrojado dos cosas. Sánchez está tan nervioso
que se equivoca cuando nombra a unos o a otros, ahora lo vais a ver. Y luego hay una que se le ha subido a la chepa, que se llama Míriam Nogueras. Míriam Nogueras le ha dicho hoy al presidente del gobierno de mi país, de España, le ha dicho, oye, Pedro, mueve el culo, te quedas sin presupuesto. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Dónde está la dignidad del cargo? Por lo menos del cargo. De la persona ya no me voy a meter, porque después de no ir a lo del funeral de Valencia, lo dudo. Pero el del manual de resistencia no es capaz de decirle, señora, compórtese un poco. Luego ceder, ya sabemos que al final cederá, pero ya, tío, es que esto ya es un cante. Pedro, hazte respetar un poco. Vamos a verlo. Visiblemente nervioso. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señora Noguera, no pasa nada. Aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario. Sánchez finge que las amenazas de Junts no le alteran. En el Congreso, los de Puigdemont han vuelto a ser claros. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer. Exigirles a ustedes que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña. Y no vacilan en apretar al socialista si quiere sacar adelante los presupuestos. A ellos se suman también Podemos. No se dan las condiciones. Aunque lo cierto es que en el gobierno están decididos a conseguir el apoyo del grupo separatista a las cuentas públicas del año que viene. Este miércoles Sánchez era la primera vez que se veía frente a Junts tras la amenaza del propio Puigdemont. El día de su investidura, señor Sánchez, le decíamos que era responsabilidad suya encontrar la manera de rescatar el marco que ustedes y nosotros habíamos acordado. También le sugerimos que no tentara la suerte con Junts. Usted sabe perfectamente que nosotros no nos pegamos faroles. Yo lo que le puedo decir es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos. Y también tras conocer la unión de Junts al PP para tumbar el impuesto a las energéticas. Antes de la sesión de control al gobierno, Míriam Nogueras insistía en la negativa de su grupo. El gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de presupuestos. Yo veo complicada que llegue esta carpeta a Junts. En el Congreso, Feijóo les ha hecho un guiño. Claro que Sánchez no es de fiar. Claro que les ha engañado. Claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Y ha aprovechado su momento para presionar aún más al socialista. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Que insiste en agotar los años que le restan de legislatura, tenga o no los apoyos. Al menos. A ver, tú que eres un experto, te gustan mucho las biografías, veo que te las lees, sacas aquí de vez en cuando algún comentario que lo demuestra. Nogueras no estudió nada. Nada. Ni falta que le hace. Dice su currículum que atendía una guardarropía, lo cual es dignísimo en la vida, que fue camarera, también dignísimo oficio, administrativa, carnicera, productora ejecutiva de una empresa de publicidad y que incluso llegó a fundar una empresa de nuevas tecnologías, no lo sé. Lo que sí sé es que no puede ir con ese estilo de mueva el culo, bro. Tío, pero ¿qué es esto? A mí que insulten a Sánchez hasta cierto punto puedo entenderlo. Soy comprensivo. Que le reclamen que pague lo que debe, pues también, pero un poquito de formas, ¿no? Un poquito de... Una carnicería es lo que está haciendo con Sánchez, pero que una independentista, un partido golpista, una tipa con esas trazas, diga el presidente del gobierno, mueve el culo... La imagen que da, ya no el PSOE, el presidente de España. A ver, el PSOE ha pactado con los que intentan destruir la nación y gobiernan gracias a ellos. Entonces, eso tiene un coste. Es verdad que ambos se necesitan recíprocamente y dependen de sí mismos en casi todo. Por lo tanto, es un poco de no me toques las narices a mí, yo no te las toco a ti. Hacemos un poco el paripé de que nos enfadamos, pero luego al final nos necesitamos. O sea, el pasado 8 de agosto, Puigdemont no hubiera hecho aquel meeting en el centro de Barcelona si no fuera por los Mossos y por el gobierno, porque el gobierno, si hubiera querido, no lo hubiera permitido, lo hubieran detenido. Entonces, es eso, es un poco un tira y afloja, pero al final son partes de una misma trama. Sí, pero yo creo que aquí el gobierno no puede subestimar la capacidad de lucubración o de locura, como queráis, de Puigdemont. Puigdemont lo que quiere, apartemos las hojas del rábano, lo que quiere es el rábano. Para él el rábano es la amnistía. Es inconcebible que un año después él siga sin poder volver a Cataluña, ahí en Waterloo comiendo mejillones con salsa, con crema de leche. No,
Él quiere volver a Cataluña y un año después nadie le da garantías y no puede volver. Así es que cuidadín, cuidadín, porque alguna vez la señora esta de guardarropía y carnicera y no sé qué cuántos, la llamarán de Bruselas y dirá, se acabó, que ya, que nos hemos hartado, y a esto les da igual. Esto lo comentábamos ya la semana pasada cuando hablábamos de esas primeras negociaciones de los presupuestos, y no deja de ser otra vez más la humillación del Gobierno de España ante un fugado de la justicia y ante esta señora, que ya hemos visto todos sus modales. Pero es que estos modales, lo grave es, como bien decía Roberto, es que se lo ha dicho al presidente de España, del Gobierno de España, y no solo no ha respondido, sino que lo acepta, y porque sigue queriendo tener esa aceptación por su parte. Y cuando Míriam Nogueras amenaza a Sánchez, lo que hace es repetir las actitudes de Sánchez con el resto de partidos políticos. O sea, el problema del actual gobierno es que ha llevado a la degradación más absoluta muchas de las actitudes institucionales. Entonces, cuando ya no se respeta desde el propio gobierno, pues tampoco podemos esperar que el resto de partidos de la oposición y socios pues apoyen o respeten estas actitudes, ¿no? Pues la van a liar porque Hacienda está ya en que el impuesto de las energéticas se saque por decreto ley y así dar plantón, sortear la participación que puedan tener en ello tanto PNV como Junts o como, por supuesto, el Partido Popular. Y hoy decía algo para que entiendan la tensión que hay en esto. Con eso Sánchez satisface a Ione Belarra, satisface a la ultraizquierda del gobierno, porque hoy decía Ione Belarra, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, que tanto PNV como Junts son cachorritos de Repsol. Bueno, pues tal vez sí, pero no se puede, siendo Sánchez, no se puede contentar a la ultraizquierda con el impuesto y contentar a Junts y al PNV que quieren que el impuesto desaparezca. Las dos cosas, sorber y soplar al mismo tiempo, son imposibles. Escuchamos a la Belarra. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión. Creo que eso revela que en este Congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol, son los representantes de los intereses de las empresas energéticas, que son el PNV y Junts. Y son ellos quienes tienen que explicar al conjunto de la ciudadanía por qué están en este Congreso no defendiendo los intereses de los ciudadanos, de quienes sufren las consecuencias de la emergencia climática, como hemos visto en Valencia, y están en vez de eso defendiendo los intereses de Josu Jon Imaz, que se lo lleva bien calentito. Bueno, volvamos al diferendo central, que es con Junts, que tiene 7 diputados y que a veces no se conforma con untar la mantequilla en el pan. Algunas veces, no muchas, algunas sí. Y hoy me alegra infinito ver que haya alguien en el territorio político socialista, Emiliano García Paje, que se acuerda de que los acuerdos con estos tíos de Junts por parte de Sánchez siempre han sido y van a seguir siendo secretos, y dice que ya está bien, que ni un paso atrás, que va a ir por tierra, mar y aire. Yo no sé qué entenderá. Por eso Emiliano García Paje, para el resto de los españoles significa que no va a dejar pasar una. Para él, pues como es tan dócil, a veces cambia de posición, ¿no? El asunto es que García Paje, y yo ahí me afecta como buen castellano manchego, es que lleva casi 10 años en el gobierno de Castilla-La Mancha, y en estos 10 años hemos visto cómo Sánchez pacta con Podemos, pacta con el independentismo, se aprueba la amnistía, se aprueban los indultos antes que la amnistía, pacta con Bildu. Y García Paje no ha frenado nada en estos 10 años. Pero bueno, si en 10 años ahora va a empezar a hacer algo, ojalá, ahora pero es dice que está tomando carrerilla. Claro. Vamos a verlo. No vamos a retroceder ni un milímetro en la exigencia de financiación igual para todos. No nos vamos a dejar timar. Y quiero dejarlo muy claro. Y que sepan que no me fío ni un pelo. Ni de lo que dicen, ni de lo que pactan. Que lo que queremos ver son documentos. Y que actuaremos en consecuencia en todos los frentes. Porque aquí no jugamos el ser o no ser.
Machote, pero si tuvisteis Congreso Federal en Sevilla, qué buen sitio para pedir los papeles, los papeles. Yo creo que con Paje juegan un poco al poli bueno y al poli malo, ¿no? Que al final dices tú, oye, mira, este es más amable, pero no, si al final todo, el objetivo de ellos es trincarte. Pues esto es lo mismo, si el objetivo es sacar adelante la legislatura, va a votar lo mismo que Sánchez o lo que Sánchez le diga. Porque si tan disgustado estuviera y tan descontento, mi hermano no estaría allí. Diría, oye, yo me voy a hacer otras cosas, no tengo por qué seguir en este partido que tantos disgustos me da. Entonces, bueno, y cada vez que veo a Belarra me hace mucha gracia, porque si Belarra se gira y mira para atrás, no hay nadie. Quiero decir, ¿quién queda en Podemos? Si Podemos lo pastorea Pablo Iglesias, que está ahí en Canal Red y tal, e Irene Montero, que la han llevado a Bruselas a que diga sus cosas y en una tertulia de televisión también. O sea, Podemos no hay nada. Ella piensa que todavía tiene algún peso, pero no, está sola. Estos documentos que pide García Paje me recuerda justo a la noticia anterior que estábamos comentando de que Sánchez está haciendo una cosa y la contraria, tanto con Junts como con Podemos. Pues en este caso lo más probable es que suceda lo mismo y a Paje le diga una cosa, claro, y con el independentismo catalán pacte la contraria. Mira, es mayorcete como para saber de quién debe y no fiarse, ¿no? Paje, digo. Sí, sí. El otro es un equilibrista, un figura del alambre. Bueno, me río mucho porque en el manicomio catalán todo es contagioso. Dice, pasa uno con el gorro y dice, soy Napoleón, y de repente el otro, que es el enemigo político del uno, dice, yo también, se pone la mano dentro del... Esquerra, ahora entienden la comparación, ¿no? Esquerra dice, si no quitan a los policías nacionales y a la Guardia Civil de atender el teléfono 112, no vamos a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Bueno, y esto es propio de un manicomio. Y claro, al que peor deja es a Fernando Grande Marlaska, porque él anunció hace apenas unos días, muy pomposamente, que la Guardia Civil y la Policía Nacional se incorporaban a la mesa donde se atiende el teléfono 112. Ya ves tú, qué cosa tan grave para Esquerra. Esquerra está con un ataque de cuernos de que en los presupuestos tenga más protagonismo Junts o la negociación con Junts que la suya. Y se ha inventado esto y hoy nos reímos todos, pero va a ser otro problema para Pedro Sánchez. Escuchamos a Marlaska cómo bien pomposamente anunciaba que había conseguido algo maravilloso en la sala del 112. Que la Junta de Seguridad acaba de aprobar a partir de las 0 horas de mañana viernes cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil se integran en el sistema de emergencias de Cataluña CAT 112. Esta integración solo tiene una consecuencia efectiva pero muy relevante. A partir de mañana, cualquier llamada de auxilio realizada al 112 por una emergencia de cualquier tipo tendrá una respuesta policial mucho más rápida de lo que ya es en la actualidad. Fernando, coge el Tipex y a borrar, que te lo exige Esquerra. Qué bien. Qué patético. Que llames al 112 y te atienda la policía y la Guardia Civil y no una señora haciendo calceta o algo así. Es que no entiendo. A ver, estas son fobias que ellos tienen, fobias antiespañolas. Pero luego, en la práctica, en la vida real, no se llegan a cabo. Pero estoy seguro que un independentista que está por ahí, por el Pirineo catalán, se pierde y llama a 112 y dice, vale, que ahora le enviamos a la Guardia Civil. No creo que diga, no, olvídate, deja, ya me busco yo la vida y vuelvo caminando. No, están encantados de que les atiendan, porque además siempre están ahí para sacarle las castañas del fuego. Bueno, esto entra dentro de lo surrealista que se está convirtiendo todo esto, como bien mencionabas, Xavier. Lo único que, haciendo recuento de todas las cesiones que está consiguiendo el independentismo en estos meses, desde que Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña, pues estamos viendo como precisamente tanto a Junts como a Esquerra están apretando más en Madrid. Y Salvador Illa, pues calla, no tiene ninguna posición política, no defiende al Estado en Cataluña, sino que únicamente le quiten competencias. Él verá, porque es su gobierno, pero si se las entregan al independentismo, pues no. Él está, entre otras cosas, para salvar al PSOE en eso de no tener un presidente en las autonomías relevantes de ese país. Pausa de publicidad, volvemos en apenas unos minutos.
¿Ustedes se acuerdan de esa ministra vicepresidenta que aplaude así? Pues está a punto de dejar de hacerlo porque ponía las manos al fuego por su jefe de gabinete y se ha pegado un quemazo del diablo. De repente, es verdad que tuvo 4 reuniones el jefe de gabinete con Aldama, es verdad que favorecieron a una empresa cuyo nombre van a aprender ahora, es verdad que se saltaron todos los procedimientos, porque vamos a ver, si tú vas a pedir un aplazamiento a Hacienda, basta con que vayas a una administración de Hacienda, que están interconectadas, presentas el papelito y esperas a que te contesten. Si tienes derecho, te lo dan. Si no tienes derecho, pues no te lo dan. Pero no hay nadie en este mundo, no hay contribuyente que se vaya a ver al jefe de gabinete de la ministra que aplaude así para pedirle que me aplacen el pago. Por cierto, un pago sustantivo, ¿eh? Ya en fase de apremio y eran 2 millones de euros. Lo dijo en el Senado. Carlos Moreno es un magnífico servidor público, pongo la mano en el fuego. Aldama le advirtió. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Pero ella se reafirma ahora en el Congreso. Defiendo la honorabilidad, defiendo la profesionalidad, el compromiso de Carlos Moreno. Es un servidor público digno por el que vuelvo a poner, como siempre, la mano en el fuego. María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, insiste en defender a ultranza a su mano derecha en el Ministerio, Carlos Moreno, que ya está en el punto de mira del caso Koldo. El comisionista de la trama, Víctor de Aldama, le ha salpicado tras afirmar en sede judicial que mantuvo varios encuentros con el jefe de gabinete de la número 2 del Gobierno. En su escrito presentado la semana pasada ante el juez instructor del caso, afirma que Carlos Moreno cobró 25.000 euros en mano por una comisión y consiguió, entre otros, aplazar la deuda de casi 1,5 millones de euros de una de sus empresas, Pilot Royal Estate, con Hacienda. Lo cierto es que María Jesús Montero, tras semanas negando encuentros de personas de su equipo con el comisionista, confirma ahora que pudieron producirse al menos 4 de estas reuniones. Llama la atención ahora que Víctor de Aldama, que ya pidió al juez que se hiciera con una copia del documento de la agencia tributaria que confirmaba su aplazamiento de la deuda, no se hubiese dirigido desde un inicio al ente público, sino que lo hubiese solicitado de manera directa al jefe de gabinete de la titular de Hacienda. Un cauce indebido porque es Carlos Moreno quien le debería haber remitido directamente a la institución. Pero lo cierto es que de no haberle dado el visto bueno ni el presidente ni la directora general de la agencia tributaria, crecen las sospechas de que la mano derecha de Montero hubiese puenteado a las altas direcciones para conseguir los favores de Aldama. Bueno, interesante, ¿no? Sí. Manos quemadas no permiten dar palmas. Cuando alguien dice que pone la mano en el fuego es curioso porque el 90% de las veces se quema y es porque no está muy seguro, entonces intenta convencerse de que lo está. Pasa mucho en los clubes de fútbol, cuando al entrenador lo ratifican en el cargo. Ratificamos en el cargo una semana antes de que lo echen. Siempre es así. Entonces, bueno, a ver, creer que Koldo y Aldama eran los que movían todo ellos solos a su libre albedrío, bueno, y con Ábalos como si fuera la banda de Torrente, es muy ingenuo. Cuando estás en el PSOE, lo primero necesitas una trama, una red que te proporcione todo eso, entre los jefes de gabinete, ministros, presidente o mujer del presidente, contactos al otro lado del charco, etc. Y contactos para mascarillas. Entonces, cuando estás en el PSOE, digo, incluso el jefe de gabinete, tienes que formar parte, porque si tú no haces lo que los demás, pues acabar como Lobato, sin garras y encima cobardón, así y tal, yendo del partido. Entonces, si encima la jefa, María Jesús Montero, te ratifica y te reivindica, es que estás fastidiado porque es que estás metido hasta atrás. Sí, y quiere decir que hay orgánicamente una responsabilidad corruptiva. Sí. Sí. Mira, justo una de las cosas que has mencionado, Xavier, es la formalidad y la dureza y la rigidez de Hacienda, ¿no? de la agencia tributaria. Y cuando en las democracias la informalidad empieza a prevalecer sobre las instituciones, hay un mal camino. Y lo que estamos viendo en todo este caso Koldo precisamente es eso. Desde las mascarillas, desde ese no, voy a llamar al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, voy a llamar a la de las Islas Baleares porque así vamos a hacer el negocio. ¿Qué hace un asesor de un ministro llamando a presidentes de comunidades autónomas para hacer negocio? ¿Qué hace un asesor de un ministro encargándose de pasar? Porque al llamar el teléfono no le ha llegado, eso es que se lo ha dado a alguien. Entonces,
si todo esto estaba sucediendo era por el compadreo generalizado que había con este caso y con esta trama. Ítem más. Resulta que Begoña Gómez, y lo acredita hoy un medio con imágenes y fotografías y vídeos y de todo, utilizaba uno de los despachos oficiales de Pedro Sánchez en la Moncloa para sus negocietes, sobre el tema de los másters, la Complutense, el Instituto de Empresa y yo qué sé, las cosas, barra Bs, iba a decir otra cosa, que no sé si está más cerca del verdadero cometido demoníaco del empresario cerca de la presidenta. Quiero que lo vean para que ustedes vayan acreditando. Ella está muy enfadada porque dice que el juzgado ha revelado que tiene en 11 cuentas 40 euros y eso es injusto, que tiene mucho más. Bueno, pues ya veremos a ver si algún día se lo bloquean. Begoña Gómez hizo uso de uno de los despachos de Pedro Sánchez en la Moncloa para realizar reuniones de sus negocios vinculados al Instituto de Empresa o a la Universidad Complutense. Así lo muestran los vídeos que hoy ha hecho públicos OK Diario, en los que se ve a la mujer del presidente participando telemáticamente en distintas reuniones desde un despacho presidencial. Hoy, además, la defensa de Begoña Gómez ha remitido al juez un escrito negando que el saldo de sus cuentas sea de 40 euros. El juez Juan Carlos Peinado solicitó un registro de las cuentas de la mujer del presidente y concluyó que tenía 11. De todas ellas, solo 2 tenían saldo, una con 15 céntimos y otra con 40 euros. Sin embargo, hoy la defensa de Gómez ha asegurado que esos datos son erróneos. Niega que Gómez tenga un saldo cero en la mayoría de sus cuentas y asegura que muchas de ellas ya no están a su nombre. La mujer del presidente se ha quejado además de la difusión de sus cuentas con las acusaciones. Por ello, su abogado, Antonio Camacho, ha exigido a Peinado que mantengan el anonimato los datos que no sean relevantes para la investigación para evitar que caigan en manos de terceros. Afea además que Peinado haya incumplido principios básicos en materia de protección de datos personales. Begoña Gómez se sentará de nuevo ante el juez el próximo 18 de diciembre en la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, pues este es otro caso de los que vamos siguiendo para que vean que si ustedes nos sintonizan no se van a perder ni un ápice de lo que traiga la riada en términos de corrupción. Es tremendo, porque mira, la semana pasada hablábamos, cuando nombraron secretario de Estado de Prensa a Joan Antolín, que era del PSOE, que no hay separación entre partido y Estado, o sea, que el partido ha colonizado el Estado, pero es que ahora no hay separación entre partido, Estado y familia, tampoco, porque vamos a ver, la Moncloa y la presidencia del gobierno es un cargo institucional. El despacho es para el presidente y ahora está pero en un futuro, imagino, estará otro, si alguna vez se va. Entonces, no es para que la mujer, que no tiene ningún cargo, se siente ahí y se ponga a grabar vídeos. Fíjate, estoy aquí sentado en el despacho, ¿no? Y lo utilice para sus cosas. O sea, ya es como si el Estado soy yo y ella. O sea, ¿cómo va esto? Bueno, yo creo que lo que estábamos pensando todos durante todo este proceso judicial es que si alguna vez tenemos que llamar a un abogado, al señor Camacho no va a ser. Hombre, yo estoy por mandarle un jamón, me está poniendo la cosa bien fácil. Pero es que haciendo un repaso de todo lo que venimos hablando hoy en el programa y durante estos meses, es que este final de año, este calendario de adviento de la corrupción que tiene Pedro Sánchez es tremendo, porque el día 12 mañana va Ábalos, es decir, mañana. El lunes Aldama, el martes Koldo, el miércoles Begoña y el día 20 la asesora de Begoña Gómez, que ahí también... Y el día de los inocentes, claro, exactamente. Pero entonces tenemos el día 20 a esta señora que todo el mundo la tenía desubicada y que precisamente por instrucción de este señor Camacho, que decidió enviar los correos en los que prácticamente se autoinculpaba de un nuevo delito de malversación, pues oye, nos está regalando de verdad un fin de año páginas de gloria, páginas de gloria. Bueno, y además nos va a contar ahora Marién Vallejo cómo la UCO olfatea, ha olido chicha detrás del ministro Ángel Víctor Torres, el que fue presidente canario, el apartamento para encuentros ocasionales, todo este rollo.
Ángel Víctor Torres es uno de los ministros más señalados en el caso Koldo. Lo señalaba Víctor de Aldama en sus declaraciones, pero ahora también lo hace la UCO. El comisionista le vincula con varios negocios realizados para empresarios también afines a esta trama, pero hay uno que ha llamado especialmente la atención para la UCO. En concreto, un contrato de obra del año 2022 en el que sospechan que alguien facilitó los pliegos a la empresa ganadora para poder adaptarlos solo 24 horas antes de certificarlos de forma oficial. Es decir, que antes de que se hiciesen públicos se permitió a la empresa seleccionada conocer las condiciones técnicas y administrativas para que se pudiese adaptar a lo que se requería en ese momento. Este contrato en concreto era una concesión para ubicar en un antiguo cine de Las Palmas las oficinas de la Agencia Tributaria Canaria, que depende del gobierno regional por ese entonces, con Ángel Víctor Torres al frente. Esas obras fueron concedidas a la firma levantina Ingeniería y Construcción SL, dirigida por José Ruz, que es empresario próximo a Aldama y también a Koldo. Y esto no es todo lo que se investiga, porque el gobierno de Canarias se saltó el acuerdo marco de 2.500 millones de euros que Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre del 2021. Ese acuerdo tenía como objetivo centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, el gobierno de Torres esquivó ese contrato para comprar miles de batas y mascarillas a través de otros procesos de contratación y 20 veces más caras. Unos contratos sospechosos que investiga la UCO y que salen a la luz a menos de 24 horas de que José Luis Ábalos declare ante el Supremo por esta misma trama. Este no dijo lo de quemarse las manos en el fuego ni nada parecido. Este dijo que se iba si alguien demostraba que se había llevado €1. Pero, querido ministro, no solo llevándote €1 eres corrupto. Hay formas de corrupción que no exigen necesariamente, son las menos, lo admito, pero que no exigen que uno se haya metido €1 que no era suyo en el bolsillo. Ya veremos. Vaya turné judicial que tiene el PSOE en este mes de diciembre. Sí. A ver la cuesta de enero va a ser pero en diciembre. A ver si la UCO se mantiene sin corromper, porque eso es lo poco que nos queda. Las fuerzas especiales que luchaban en México contra el narco luego se convirtieron en los Zetas y eran un cártel propio, o sea que hay que tener cuidado. Pero bueno, de momento la mantenemos ahí. A ver, en el piso este que tenía eran actividades de diversa índole. O sea, yo creo que cuando llegabas ahí a la puerta te ponían una pulsera como era un resort todo incluido. ¿Índole superior o índole inferior? ¿No? De arriba abajo, o sea, de cintura para arriba, de cintura para abajo, lo que quisieras. Bueno, poco que comentar, ¿no? Todo va en línea de este macro caso que enlaza las mascarillas con los amaños en contratos de constructoras. O sea, aquí han saqueado todo lo que han podido. Ahora falta demostrarlo, pero claro, uno de los problemas que hay, y lo comentaban varios expertos del mundo judicial, es demostrar que se ha llevado dinero en efectivo. O sea, claro, por eso lo dijo el otro día, de yo no me he llevado ni €1, claro, es que te tienen que pillar con un maletín y que se vea que hay billetes dentro para poder decir que tú te has llevado €1. Ha habido casos en la política. Ha habido casos, aunque pero parezca mentira. Ya vemos que han encontrado otras vías para satisfacer sus deseos. Vamos a hablar de la Casa Real. La Casa Real por diferentes motivos. Hoy hemos sabido algo que nos ayuda a entender algo de lo que está pasando aquí. En primer lugar, la Casa Real tuvo el interés de ir enseguida a las zonas afectadas por la Dana y fue el presidente del gobierno el que se lo impidió. El planteamiento que hacía el gobierno a la Casa Real es no, vayamos juntos, aunque sea dentro de un par de días. Y así fueron juntos y ahí es cuando arranca todo el episodio de Paiporta, que no hace falta volver a contar, porque probablemente el momento hizo lo que vimos todos, ¿no? Así es que el gobierno le prohibió al rey ir a donde le dé la gana al rey cuando hay una catástrofe con... Entonces no eran 222 como ahora, pero ya eran muchos muertos, ¿eh? Vamos a verlo. Las diferencias entre Zarzuela y Moncloa se han hecho más que evidentes tras la catástrofe de la Dana. Hoy hemos conocido que el rey Felipe pidió ir a Paiporta tan solo 2 días después de la catástrofe para escuchar a los vecinos y ayudar en todo lo que fuera posible, pero Moncloa se lo impidió con la excusa de hacerlo con Sánchez más adelante. La única intención del rey Felipe era intentar agilizar los trámites burocráticos para que la ayuda llegara lo antes posible. Sin embargo, el rey encontró evasivas por parte de Moncloa y se vio obligado a esperar al presidente.
Fue finalmente el 3 de noviembre cuando el monarca y el presidente acudieron juntos al municipio valenciano. 5 días después de la tragedia y 2 después de la fecha en la que el rey quería haber estado allí. Acudieron junto a la reina doña Leticia y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Los vecinos valencianos expresaron su malestar ante las autoridades allí presentes, en especial a Pedro Sánchez. Fue recibido con insultos y amagos de agresión. Los reyes se mantuvieron firmes, se quedaron a dar la cara y a escuchar a los vecinos, pero Sánchez decidió marcharse alegando razones de seguridad. La agenda pública continuaba al día siguiente por otros municipios valencianos y el rey Felipe quiso continuar con ella. Sin embargo, Moncloa le pidió de nuevo que diera un paso atrás y los reyes de nuevo tuvieron que cancelar sus planes por petición expresa de Sánchez. Un episodio que se ha repetido en otras ocasiones y que demuestra las discrepancias y el poco entendimiento entre Zarzuela y Moncloa. Miguel Ángel Perales. Sánchez ha ido 2 veces a Valencia. La primera fue una reunión rápida y volvió de vuelta a Madrid. Le insultaron desde una valla con un perímetro de cerca de 2 kilómetros de seguridad para que se sintiera cómodo. Cuando se tuvo que enfrentar a la población todos vimos cómo lo recibieron. El otro día abandonó a las víctimas en un funeral en el que estaban presentes la gran mayoría de las víctimas, muchos ciudadanos de Valencia pues afectados también por este desastre natural, y los responsables políticos, que son los responsables de todos los ciudadanos. Que no estuviera allí el presidente del gobierno es una cosa vergonzosa que no se entiende, y que con todas las catástrofes naturales que hemos visto en Europa, las inundaciones que recordamos todos en Alemania, es inconcebible que el presidente del gobierno haya dicho, como me han recibido mal, no vuelvo. Yo entiendo que la Casa Real depende de presidencia, pero debería desligarse un poco más de Sánchez. Porque bueno, depende a veces, porque la Casa Real, cuando le ha convenido ir a ver la toma de posesión de Bukele, o ir a los países bálticos, o ir a donde le ha parecido bien, si no ha venido el ministro de turno, pues han ido solo. Le perjudica estar con Sánchez, una relación tóxica, pero es como lo mismo que pasa con Notre Dame, que no les dejó ir, dice que la culpa es de la Casa Real. Eso es una vergüenza, porque vamos a ver, Notre Dame es un símbolo cultural de Occidente, no de la religión católica, eso es independiente, de Occidente. Que tú seas creyente o que no quieras, como dices, no, yo no voy a ver el Partenón porque no creo en Zeus. Vete por ahí, chaval, vamos a ver. Tienes que saber dónde estás y tienes que centrarte un poco. Luego, el no ir al funeral por las víctimas. Porque aunque no seas creyente, una persona normal, si fallece un familiar, se viste bien, va al funeral y se levanta cuando dice el cura, incluso dice amén. Eso es una falta de respeto, porque tenía miedo de que lo fueran a abuchear o que lo estuvieran esperando a la salida un grupo de familiares a montarle el pollo. Pero tú tienes que dar la cara, eres el presidente del gobierno. Aunque sí, también, yo no sé si cabe o no cabe hacer un funeral cuando todavía hay desaparecidos, porque quiero decir, el número de víctimas realmente no está estipulado, no sabe realmente por cuántas personas está haciendo ese funeral, porque todavía hay desaparecidos. Pero bueno, pero lo de Sánchez es que no tiene un paso. Si aparece alguno más, que se haga otro, no importa, son 222. Es una tragedia nacional, sin duda. Es el sectarismo llevado al extremo, o sea, es que ya lo vimos con las víctimas de la COVID-19, cómo también se organizó aquel acto ridículo en el Palacio Real, que era vergonzoso, que uno no sabía, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por sectarismo político? ¿Porque la religión? Pues si la gran mayoría de los valencianos pues seguro que estaban de acuerdo con eso, y así lo mostraron las víctimas. No vi a ninguna víctima decir, no, yo no voy porque es una iglesia. Pues el que no quiso ir, pues no fue, pero que el presidente del gobierno, que nos representa a todos los españoles y a todas las confesiones, es su obligación. Es su obligación. Estar allí era su obligación. Por cierto, querido Roberto, tú que eres experto en asturianas de carácter complicado, difícil. Me tienes que ayudar a interpretar el rictus y la expresión de Leticia Ortiz en Italia. Hoy han ido a Italia y tengo que contaros 2 cosas. Que han sacado a Leticia Ortiz, como veis, el de protocolo, este señor del pelo blanco, que se tiene que ir, que en esta tábola no se puede sentar, venga, ala. Y la otra, después se le ha visto, bueno, que echaba bilis al marido, a la rubia Meloni y a todos los que se le han acercado. Le ha sentado como si fuera una sidra revenida. Sí, a ver, es una señora de carácter. Pero es verdad que ellos van en pareja, los reyes de España, los reyes son 2, pero el jefe del Estado es él. 1.
Claro, entonces si la foto era entre el representante de Español... Pero esto ya lo sabe, Leticia. Sí, supongo que sí, pero sabes que aunque lo sepan a veces les sienta mal igual, aunque lo sepan. Fíjate, va a estar un tiempo sin comer. Le ha quedado una cara de esfinge ahí cuando sale de lo va a mandar al sofá de la zarzuela. Tremendo. Bueno, yo decía antes que esta noticia del magnífico encuentro, los italianos cariñosísimos, menos este incidente de colocación en la foto, todo lo demás ha sido magnífico. El Quirinale, abierto por Sergio Mattarella, el palacio donde se han reunido, que no recuerdo el nombre, pero no es el de la Cámara del Congreso, donde se han reunido con Giorgia Meloni, las condecoraciones, hemos llegado a chapas para todos, parecía la Guardia Civil con Koldo y el otro. A Meloni, la Gran Cruz de Isabel la Católica. Y la medalla de Carlos I, pues para el presidente de la República, si son las formalidades con un régimen republicano. Ahora bien, Álvarez, que en este caso sí ha acompañado a los Reyes como ministro de Jornada, tenía previsto discutir sobre las diferencias de lo de Notre Dame, porque el gobierno hace responsable al rey de no haber querido ir, puesto que tenía invitación y dijo que no iban. Vale. ¿Y cómo explica entonces Álvarez lo del ministro Urtasun, que también tenía invitación y se fue al cine? Sí, al circo. Dijo Pilar Alegría que no había que darle importancia a la no asistencia del gobierno de España en Notre Dame. Pues yo como español me hubiera gustado que un representante español estuviera en Notre Dame con el presidente electo de Estados Unidos, con los grandes mandatarios, y si hubiera podido ser el rey, pues hubiéramos tenido mejor representación. A ver, creemos que la diplomacia no tiene consecuencias, pero sí las tiene. Eso es fallo de diplomacia. Acuérdate cuando Zapatero nos levantó la bandera de Estados Unidos. Y el francés es muy suyo. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí, eso sí, con mi agradecimiento a mis invitados por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, tercer día consecutivo de Junts fustigando a Pedro Sánchez. Primero fue la cuestión de confianza, luego el votar con el PP, el parar el impuesto o eliminar el impuesto a las eléctricas. Y hoy Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, pues se ha lanzado al yugular de Pedro Sánchez y le dice que o mueve el culo y cumple sus acuerdos con ellos, culo como suena, o de lo contrario se puede quedar sin presupuestos. Y si le quitamos las hojas al rábano, encontraremos cuál es el problema. Y el problema es que después de un año, la amnistía aprobada, pero Puigdemont no puede volver a Cataluña. Ese es el verdadero problema. Y Sánchez responde a Junts que sí que va a haber presupuestos y que va a sudar la camiseta para ello. Hoy ha sido la primera vez que el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre esos órdagos de Junts y ha descartado un adelanto electoral, insistiendo en que ese acercamiento de Junts al PP es un error. Ya en el Congreso, el presidente ha protagonizado varios lapsus y ha evitado pronunciarse sobre la corrupción, que ha sido el tema estrella, y se ha escudado en los buenos datos económicos de España. Visiblemente nervioso. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Señora Noguera. No pasa nada, aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario. Sánchez finge que las amenazas de Junts no le alteran. En el Congreso, los de Puigdemont han vuelto a ser claros. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer. Exigirles a ustedes que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña. Y no vacilan en apretar al socialista si quiere sacar adelante los presupuestos. A ellos se suman también Podemos. No se dan las condiciones. Aunque lo cierto es que en el gobierno están decididos a conseguir el apoyo del grupo separatista a las cuentas públicas del año que viene. Este miércoles Sánchez era la primera vez que se veía frente a Junts tras la amenaza del propio Puigdemont. El día de su investidura, señor Sánchez, le decíamos que era responsabilidad suya encontrar la
maneras de rescatar el marco que ustedes y nosotros habíamos acordado. También les sugerimos que no tentara la suerte con Junts. Usted sabe perfectamente que nosotros no nos pegamos faroles. Yo lo que le puedo decir es que el Gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos. Y también tras conocer la unión de Junts al PP para tumbar el impuesto a las energéticas. Antes de la sesión de control al Gobierno, Míriam Nogueras insistía en la negativa de su grupo. El Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de presupuestos. Yo veo complicada que llegue esta carpeta a Junts. En el Congreso, Feijóo les ha hecho un guiño. Claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy. Y ha aprovechado su momento para presionar aún más al socialista. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Que insiste en agotar los años que le restan de legislatura, tenga o no los apoyos. Pedro Sánchez se está convirtiendo en un auténtico profesional de esquivar las críticas. Hoy ha ido, y eso es novedad, a la sesión de control del Gobierno, pero ha evitado pronunciarse sobre ese rosario de casos judiciales que asolan a su entorno. Sí lo ha hecho después en la comodidad de su hogar, en la Moncloa, en esa tradicional copa navideña a la que asisten algunos periodistas privilegiados. Allí volvió a azuzar de nuevo el fantasma del lawfare, asegurando que el Partido Popular maneja información privilegiada de algunos jueces y que juega unas cartas que están marcadas. El líder del Ejecutivo se mostró además abierto a reunirse con Puigdemont, a hacerse una foto con él y también con Junqueras, porque asegura que es lo natural tras los indultos y la amnistía. Sobre un adelanto electoral, el presidente Pedro Sánchez negó la mayor y aseguró que con la buena marcha económica del país esto no está sobre la mesa. Míriam Nogueras no tiene estudios relevantes. Fue guardarropa, camarera, administrativa, carnicera, productora de publicidad. Dicen que fundó una empresa de nuevas tecnologías. Eso lo dice su currículum. Hoy, la de Junts se ha permitido sugerir a Sánchez que mueva el culo y que cumpla los acuerdos, siempre secretos, con los de Puigdemont, o que si no se va a quedar sin presupuestos. Conocida la dependencia del presidente de los 7 diputados de Junts en el Congreso, resulta que se ha comido la advertencia sin siquiera un reproche por inadecuada hacia la diputada de Junts. Alberto Núñez Feijóo también le ha tomado la matrícula. Le recuerda que en su mesa navideña se van a sentar al menos 2 imputados, en alusión a las investigaciones abiertas a la esposa, Begoña Gómez, y al hermano David Azagra o David Sánchez, como prefieran. Así es Pedro Sánchez, el que esconde, el que se esconde, el que no quiere ir a los funerales, el que se esconde tras la figura del rey cuando van a los lugares afectados por la Dana. En fin, ha demostrado que la dignidad del presidente se la debieron llevar aquellas turbias aguas que bajaban por Paiporta. Su fiabilidad está ahora en cuestión por sus socios, su credibilidad está en mínimos y la de su gobierno sigue el mismo camino. ¿Qué hace Sánchez? Pues lo que hace es lo de siempre, es sacar el franc comodín del no sé qué extraño agujero donde estaba y una vez más saca a la gente a mascullar que sudará la camiseta para tratar de ganar los presupuestos. Así es que abróchense ustedes los cinturones porque las humillaciones van a ser mayores en las próximas semanas. Y el Partido Socialista sigue sin perdonarse la alianza entre PP y Junts para derogar ese impuesto a la producción eléctrica. Esta enmienda salió adelante debido a la ausencia de un diputado socialista de Almería a esa comisión de Hacienda que tuvo lugar en el día de ayer. Se llama Juan Antonio Lorenzo. Además de suspender la comisión en la que iba a darse a luz esa enmienda, el Partido Socialista no ha tardado en depurar responsabilidades y ha sancionado a este diputado que ven en pantalla con una doble sanción, con una doble multa que asciende a 1.200 euros por su supuesta negligencia. El diputado justifica su ausencia en motivos familiares. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, hoy ha elevado el diapasón en su particular pugna con el Ejecutivo Central. Dice que él no va a retroceder ni un milímetro en la exigencia de una financiación igual para todos y ha avanzado que desde Castilla-La Mancha actuarán en consecuencia en todos los frentes, porque dice no nos vamos a dejar timar.
Según Page, él no se fía ni un pelo de lo que dicen y mucho menos de lo que pactan el presidente Sánchez y los de Puigdemont. No vamos a retroceder ni un milímetro en la exigencia de financiación igual para todos. No nos vamos a dejar timar. Y quiero dejarlo muy claro. Y que sepan que no me fío ni un pelo. Ni de lo que dicen, ni de lo que pactan. Que lo que queremos ver son documentos. Y que actuaremos en consecuencia en todos los frentes. Porque aquí no jugamos el ser o no ser. Y hay malestar en el Partido Socialista por la defensa de María Jesús Montero de su número 2, al que Víctor de Aldama acusó de haberle aplazado una cuantiosa deuda tributaria. María Jesús Montero llegó a admitir 2 encuentros con Víctor de Aldama, un extremo que anteriormente negó y que se vio obligado a admitir después de varias pruebas. Hoy en el Congreso ha asegurado que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete. El ministro Bolaños, al que le preguntaron la misma cuestión que a María Jesús Montero, decidió no decir nada. Lo dijo en el Senado. Carlos Moreno es un magnífico servidor público. Pongo la mano en el fuego. Aldama le advirtió. Pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Pero ella se reafirma ahora en el Congreso. Defiendo la honorabilidad, defiendo la profesionalidad, el compromiso de Carlos Moreno. Es un servidor público digno por el que vuelvo a poner, como siempre, la mano en el fuego. María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, insiste en defender a ultranza a su mano derecha en el Ministerio, Carlos Moreno, que ya está en el punto de mira del caso Koldo. El comisionista de la trama, Víctor de Aldama, le ha salpicado tras afirmar en sede judicial que mantuvo varios encuentros con el jefe de gabinete de la número 2 del Gobierno. En su escrito presentado la semana pasada ante el juez instructor del caso, afirma que Carlos Moreno cobró 25.000 euros en mano por una comisión y consiguió, entre otros, aplazar la deuda de casi 1,5 millones de euros de una de sus empresas, Pilot Royal Estate, con Hacienda. Lo cierto es que María Jesús Montero, tras semanas negando encuentros de personas de su equipo con el comisionista, confirma ahora que pudieron producirse al menos 4 de estas reuniones. Llama la atención ahora que Víctor de Aldama, que ya pidió al juez que se hiciera con una copia del documento de la agencia tributaria que confirmaba su aplazamiento de la deuda, no se hubiese dirigido desde un inicio al ente público, sino que lo hubiese solicitado de manera directa al jefe de gabinete de la titular de Hacienda. Un cauce indebido porque es Carlos Moreno quien le debería haber remitido directamente a la institución. Pero lo cierto es que de no haberle dado el visto bueno ni el presidente ni la directora general de la agencia tributaria, crecen las sospechas de que la mano derecha de Montero hubiese puenteado a las altas direcciones para conseguir los favores de Aldama. El Partido Popular será quien representa las acusaciones populares en la causa abierta contra José Luis Ábalos, Koldo, etcétera. En el Tribunal Supremo, el instructor unifica así a las 7 entidades personadas consideradas acusaciones y opta por darle la dirección al PP porque fue la primera en personarse en la causa. Una de las acusaciones, de las 7 acusaciones, Justitia Europa, ha rechazado que el PP pueda estar únicamente presente en las declaraciones y le pide al alto tribunal que les permita estar presentes en la sala. Y cuando quedan menos de 24 horas para que José Luis Ábalos comparezca como imputado en el caso de las mascarillas, el exministro se ha dejado ver hoy por el Congreso de los Diputados. Ha asegurado ante los periodistas que está tranquilo y que sobre todo tiene ganas de declarar mañana ante el Supremo para desmontarlo todo. Admite, eso sí, que algunas de las cosas dichas por el comisionista son ciertas, por ejemplo, que colaboró para que el Ministerio accediese a contratar mascarillas. Sobre los inmuebles que presuntamente obtuvo de la trama, el exministro reconoce que disfrutó del superchalet de Ábalos, de Cádiz, pero que él mismo lo pagó. Y sobre el otro inmueble, el famoso piso de la Castellana, asegura que el comisionista le engañó porque estaba ocupado y que se deshizo del contrato. ¿Cómo están las pruebas que aportó Aldama, señor Ábalos? ¿Le ha dado tiempo a estudiar todos los archivos que le han mandado? ¿Quería usted más tiempo? Sí, pues usted firmó un contrato. No, solo es mentira.
Y el ministro Puente restó importancia en su día a esos documentos aportados por Víctor de Aldama que señalaban más de 10 contratos preadjudicados en grandes autovías de los que presuntamente Ábalos se habría llevado mordidas. Hoy ha adelantado parte de ese trabajo de investigación que está llevando a cabo su ministerio y asegura que de los 27 contratos que ya se han estudiado, solo 6 pertenecen a la época de Ábalos, 18 todavía no habían sido adjudicados y 4, ojo, forman parte de la época del PP. De las 37 obras de carreteras que el señor Aldama subraya, o alguien subrayó en ese boletín oficial del Estado, 18 están sin licitar. De la época de Ábalos hay 6. Pero es que de la época del PP hay 4, una incluso de la época de Ana Pastor. Por tanto, habrá que colegir que ese papeluco que ha presentado ante el juez, ese señor lleno de subrayados, pues no tiene el más mínimo sentido. Begoña Gómez usó en varias ocasiones uno de los despachos oficiales de su marido, de Pedro Sánchez, en la Moncloa, y lo hizo para organizar, a veces de forma digital, encuentros con personas relacionados con sus cursos, sus másters en diferentes universidades privadas o públicas. La defensa de la esposa del presidente ha negado ante el tribunal tener en las cuentas bancarias detectadas poco más de 40 euros. Al mismo tiempo le expresan al juez Peinado su disgusto porque se hayan conocido algunos de los datos bancarios de la imputada Begoña Gómez. Y la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez mantiene su citación para el próximo día 9 de enero y tacha de extraordinario el recurso de la Fiscalía a esta diligencia. Asegura que es una práctica automática en los procesos penales que no depende de la persona y que está justificada en el principio de constitucionalidad de la igualdad. Además, muestra su sorpresa a que la Fiscalía sea la que haya recurrido esta diligencia cuando ni siquiera lo han hecho los propios perjudicados ni sus defensas. Bueno, y viaje oficial a Italia de los Reyes de España. Y hemos visto ahí varias cosas muy sorprendentes. En primer lugar, que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, parece que esté contra ese viaje, boicoteándolo o instando a explicaciones a la Casa Real que revelan pues, que la relación entre la Casa Real y el Gobierno no es precisamente buena. El viaje de los Reyes a Italia, la primera vez en 26 años, ha permitido ver cómo le recibían con todos los honores en el Palacio del Quirinal, la sede principal de la Presidencia de la República, por parte del jefe de Estado, Sergio Mattarella, acompañado de su hija, Laura. Posteriormente han acudido al altar de la patria y al almuerzo que les ha ofrecido la primer ministra italiana, Giorgia Meloni. Bueno, y siguiendo con las relaciones del Gobierno y la Casa Real, hoy hemos sabido que fue el Gobierno el que le dijo al rey que se esperase, que no fuera, quería ir en los primeros minutos de la catástrofe de la Dana a las zonas afectadas, que se esperase para hacer un viaje conjunto, que fue el viaje que desencadenó en aquellos incidentes lamentables en Paiporta. La intención de presidencia del Gobierno, pues probablemente parapetarse detrás del rey y no dejar que fueran dos viajes distintos, que a lo mejor hubiera sido mucho más esclarecedor. Las diferencias entre Zarzuela y Moncloa se han hecho más que evidentes tras la catástrofe de la Dana. Hoy hemos conocido que el rey Felipe pidió ir a Paiporta tan solo 2 días después de la catástrofe para escuchar a los vecinos y ayudar en todo lo que fuera posible, pero Moncloa se lo impidió con la excusa de hacerlo con Sánchez más adelante. La única intención del rey Felipe era intentar agilizar los trámites burocráticos para que la ayuda llegara lo antes posible. Sin embargo, el rey encontró evasivas por parte de Moncloa y se vio obligado a esperar al presidente. Fue finalmente el 3 de noviembre cuando el monarca y el presidente acudieron juntos al municipio valenciano, 5 días después de la tragedia y 2 después de la fecha en la que el rey quería haber estado allí. Acudieron junto a la reina doña Leticia y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Los vecinos valencianos expresaron su malestar ante las autoridades allí presentes, en especial a Pedro Sánchez. Fue recibido con insultos y amagos de agresión. Los reyes se mantuvieron firmes, se quedaron a dar la cara y a escuchar a los vecinos, pero Sánchez decidió marcharse alegando razones de seguridad.
La agenda pública continuaba al día siguiente por otros municipios valencianos y el rey Felipe quiso continuar con ella. Sin embargo, Moncloa le pidió de nuevo que diera un paso atrás y los reyes de nuevo tuvieron que cancelar sus planes por petición expresa de Sánchez. Un episodio que se ha repetido en otras ocasiones y que demuestra las discrepancias y el poco entendimiento entre Zarzuela y Moncloa. Y en el plano territorial ya es un secreto a voces que tanto en Castilla y León como en Baleares se plantean adelantar las elecciones a la próxima primavera después del desmarque de Vox de los presupuestos. En el caso de la comunidad presidida por Mañueco de Castilla y León se trata de un tema puramente de calendario. La legislatura termina en febrero de 2026, pero el invierno parece no ser la época más favorable para los propuestos electorales del Partido Popular. En Baleares ya no es un tema de calendario, sino de distanciamiento cada vez mayor con Vox. Marga Proens asegura que no descarta en absoluto ese adelanto electoral, pero que prefiere esperar a febrero o a marzo para decidirse. Asegura que la pelota está ahora en el tejado de la dirección de Vox, que ya habría llegado a un acuerdo con ellos en el tema migratorio, pero que ahora se habría escudado en una ley de simplificación administrativa en la que el Partido Popular se equivocó en la votación de las enmiendas. Jorge Buxade y Germán Terch, eurodiputados de Vox, han protagonizado hoy en el Parlamento Europeo un boicot a José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha presentado allí para ir a un foro sobre la igualdad. La verdad es que el motivo de todo esto es la connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Maduro, que está condenado en el Parlamento Europeo precisamente. La policía y los escoltas de Zapatero han tenido que intervenir mientras la gente le gritaban cosas como asesino y cómplice a la cara. Bien, y por seguir en el ámbito europeo, sepan también que la Unión Europea ha conseguido llegar a un acuerdo que modera las pretensiones para reducir la pesca española, especialmente en el Mediterráneo. Al final serán 130 días de pesca los permitidos, pero con unos requisitos de carácter medioambiental nuevos. Los pescadores desconfían del acuerdo porque creen que les obliga a realizar inversiones para cumplir estos nuevos requisitos y muchos no están en condiciones de financiarlos. Bueno, y sorpresón de la FIFA, ¿eh? Así es la gran noticia del día. Después de 50 años, España, junto a Portugal y Marruecos, albergará la próxima Copa del Mundo de 2030. That the hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabruk, felicitación, parabéns, felicidades. Tras varios intentos fallidos, la FIFA ha confirmado que 11 estadios españoles van a ser la sede de los partidos de la Copa del Mundo. También se jugarán partidos en Paraguay, Argentina y Uruguay como manera de celebración de ese centenario del primer mundial. La incógnita a día de hoy, Xavier, es si España va a coger la final o si será Casablanca. Espero que sí, pero esto ya no es lo que era. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la señal del toro. Y volvemos mañana a las 9, que descansen.